Dice la palabra ahí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. San Juan, capítulo 1, del verso 1 al verso 14. Gloria al Señor. San Juan 1 al 14. Gloria al Señor. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era en la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Gloria al Señor. En esta noche quiero compartir estos versos y más bien hablar, gloria al Señor, acerca de el ejemplo y la vida de Jesús. Gloria a Dios para siempre. El verdadero discípulo es diferente al hombre que no conoce de Dios. Sí. El verdadero discípulo es diferente al hombre mundano. Gloria al Señor. El verdadero discípulo es diferente a todos los hombres que le rodean. ¿Por qué es diferente? Porque el verdadero discípulo se esfuerza a seguir el ejemplo de Jesús. ¿Sí? Se esfuerza a seguir el ejemplo de Jesús en toda la faceta de su vida. Y también el verdadero discípulo se aparta y aparta su pie del camino del mal. El verdadero discípulo, aleluya, es aquel que sigue las pisadas del maestro por excelencia. La Biblia nos dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, verso 29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Oiga esto. Jesús dijo que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Noten bien cómo dice el verso: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Amén. El discípulo es aquel que aprende. Sí, Señor. Aleluya. Sí, el discípulo es aquel que está aprendiendo. Amén. Y está aprendiendo porque quiere, aleluya, y tiene, gloria al Señor, la voluntad de hacer lo que el maestro le está enseñando. Gloria al Señor. Él dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. En Lucas capítulo 9, verso 23, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, oiga esto, si alguno quiere venir en pos de mí, dice la Biblia, niéguese a sí mismo. Pero no solamente de negarse a sí mismo, sino que hay algo más que cada uno de nosotros debemos de hacer. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Dice: tome su cruz cada día y sígueme. O sígame. Gloria a Dios para siempre. San Juan capítulo 13, verso 15, dice la palabra: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Gloria al Señor. Ahora bien, la palabra discípulo, ¿qué significa la palabra discípulo? La palabra discípulo en griego es matetis, y significa literalmente un aprendiz. Un aprendiz. Un aprendiz. Aleluya. De ahí que nos deja ver y denota, gloria al Señor para siempre, que es alguien que sigue la enseñanza de otro.
un discípulo, es un aprendiz y es alguien que también sigue la enseñanza de otro. Pero hay otro concepto acerca de lo que es discípulo, se relaciona con esta palabra, que a veces se pasa por alto. Un discípulo no es, oiga bien, un discípulo no es meramente uno que aprende, sino un partidario, gloria al Señor, partidario. Es alguien, gloria al Señor, que se le menciona como imitadores de su maestro. ¿Qué hicieron los discípulos de Jesús? Imitar al maestro. ¿Qué se nos demanda a usted y a mí? Imitar al maestro. Seguir su enseñanza. Sí, seguir su enseñanza. Seguir su ejemplo de vida. Su ejemplo de sometimiento. Su ejemplo de obediencia. Aún en medio de la tristeza, del gozo, del dolor. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Ese es un partidario. Es alguien que imita a su maestro. El discípulo es un estudiante que pone por obra lo que aprende en su vida diaria. Imagínese que usted va a la escuela, o lo que usted esté aprendiendo, el trabajo o el oficio que usted esté aprendiendo, que se esfuerza por, qué sé yo, los años, meses que le tomen para poder aprender esa carrera, ese oficio. Termina usted, pasó en los exámenes, aprobó todo, para que después no ejerza lo que estudió. ¿De qué le sirve? ¿Le sirve de algo? No le sirve de nada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que simple y sencillamente fue a malgastar el tiempo. Yo conozco personas, sí, en mi país conocí un grupo de hermanos carnales, eran como 5 o 6, y la única hermana que tenían era la única que ejercía su profesión, que era enfermera. Pero de ahí todos los hermanos de esta mujer eran maestros seculares y nadie de ellos ejercía su profesión. Nadie de ellos. ¿A qué se dedicaron? Al negocio. Pero tenían el cartón colgado en la pared. Maestros titulados. Estudiaron 4, 5, 6 años, 7 años después de lo que es toda la primaria allá en Guatemala. Se graduaron y tenían ahí el título de maestro, pero no ejercían. Si nosotros estamos llamados, el discípulo es un estudiante que pone por obra lo que aprende en su vida diaria. Jesús dijo, y Jesús dice en San Juan capítulo 8 verso 31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En el libro de San Juan, en el capítulo 15, en el versículo 8, dice, en esto es glorificado mi Padre. Oiga bien, en esto es glorificado mi Padre. El Padre, hay que entender algo, amados hermanos, que no es simple sencillamente de ser cristiano, de llamarse evangélico, o de llamarse, pertenezco a la iglesia de Dios pentecostal, y ahí se acabó. No, gloria a Dios para siempre. Dice San Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre. Dios Padre se glorifica en la vida del creyente, del discípulo, en aquel, gloria al Señor, que lleva mucho fruto. Oiga lo que dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, gloria a Dios para siempre, llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, mis imitadores, mis seguidores. Gloria a Dios para siempre. Las palabras permanecéis y llevéis son verbos que denotan acción. Sí, que llevéis y que permanecéis, gloria a Dios para siempre. Son verbos que denotan un accionar. El discípulo verdadero, el verdadero discípulo es un aprendiz activo. No es un aprendiz que vive en el anonimato. No. Es un aprendiz activo que está dando a conocer lo que aprende, lo que ha aprendido,
lo que está aprendiendo, gloria a Dios, para siempre. Lo da a conocer con su testimonio, ¿sí? Con su forma de ser, con su forma de proceder, con su forma de tratar. Lo que Dios ha hecho en su vida, lo demuestra en su vida diaria. El verdadero discípulo, gloria a Dios para siempre. Ese discípulo que permanece y que lleva, actúa, gloria a Dios para siempre. Tal persona escucha las enseñanzas del maestro. No solamente las escucha, sino que permanece en ellas, en las enseñanzas del maestro. Permanece en ellas. Lo que oye no cae en el olvido, sino que se traduce en mucho fruto. Y la gente en el mundo lo mira. La misma familia lo ve. Lo que lo rodean lo ven. ¿Por qué? Porque hay fruto digno, amén, de un cambio en la vida del hombre, en la vida de la mujer. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 21, Jesucristo dice que padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. No debemos de seguir a Jesús en teoría solamente, sino también en hecho y en verdad. La vida del cristiano no es simple y sencillamente de leer Biblia, no, sino de vivir, de practicar lo que la palabra de Dios dice. No es simple y sencillamente, ¿verdad? Si la licencia se la dieran a todo mundo, con el simple y sencillo hecho de leer el libro, todo mundo tendría licencia. Pero no es así. Está la teoría, pero la verdadera prueba viene en la práctica. En la práctica. Para ver si hace las señales, ¿sí? Para ver si respeta la velocidad. Porque en el papel todo el mundo puede sacar un 100, un 10 o qué sé yo, cuál sea la calificación que usted haya obtenido. Pero en la práctica es donde el que lo va a examinar va a ver si verdaderamente, amén, lo que usted leyó, el examen que aprobó, escrito, ahora usted en la práctica lo tiene que demostrar, haciendo los saltos, respetando las señales, respetando la velocidad, siendo un conductor cortés. Sí. Cuando alguien le pide a usted quererse cambiar de carril a la derecha o a la izquierda, ¿qué hace usted? ¿Le da chance o se pega más al otro carro para que no entre? ¿Ah? ¿Saben qué? Hay muchos que no le dan chance a uno. Y qué triste, qué hispanos, hermano. Sí. Y no le estoy mintiendo. Cuando fue esto de la graduación de Gaby, de Catherine y de los muchachos que se graduaron, gloria al Señor, allí en el estacionamiento, hasta que apareció una americana que se detuvo y me dio chance. Todos los que iban pasando, todos hispanos, hermano. Y hasta yo dije, pues le voy a echar la troca ahí a uno encima y a ver si así se detiene. Y así se detenía. Y dije, no, pues ni modo, me voy a tener que esperar a que venga un conductor cortés. Gloria a Dios para siempre. ¿Sí? Bendito sea el nombre de Cristo. Entonces nosotros estamos llamados a imitar al Maestro. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Imitarle, como ya dije, gloria a Dios en todo lo que tiene que ver, en su gozo, en su tristeza. ¿Sabe que Jesús tenía gozo? Y también tenía tristeza. ¿Sí? Tuvo gozo y también tuvo tristeza. Hace casi 2000 años llegó el momento designado por Dios para que el Verbo, aquel ser eterno, aleluya, que estaba con Dios y era Dios, fuera semejante a usted y a mí, semejante a los hombres. Hace más de 2000 años. En el libro de San Juan, en el capítulo 1, verso 14, dice: y aquel Verbo fue hecho carne, oiga bien, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Filipenses capítulo 2, versículo 7, dice: sino que se despojó a sí mismo, oiga bien, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hecho semejante a los hombres. Durante toda la eternidad el Verbo había estado con el Padre, pero ahora estaría con nosotros, y estuvo con los hombres cuando Jesús vino a este mundo. La palabra de Dios dice en el libro de Mateo, en el capítulo 1, en el versículo 23: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo,
y llamar su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y vino y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Dios tuvo varios objetivos al enviar a su Hijo a la tierra. Dios tuvo varios objetivos. Gloria al Señor. Al enviar a su Hijo a la tierra. En primer lugar, para cumplir las promesas y profecías del Antiguo Testamento. Sí. El martes pasado vimos, ¿verdad?, que la muerte de Cristo estaba profetizada. Y fue profetizada. La muerte de Cristo no fue por algo, ¿verdad?, que se le antojó a la gente quitarle la vida. No, el Padre de antemano ya había anticipado, ya lo había designado. Tú vas a tener que morir y redimir al hombre pecador. Y note bien, gloria a Dios para siempre, para cumplir las profecías, aleluya, y las promesas del Antiguo Testamento que hablan acerca del Mesías. Miren lo que dice la Biblia en Lucas 24:44. Lucas 24:44 dice: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Quién lo dijo? Jesús mismo. Jesús mismo. ¿Se cumplió, gloria al Señor, la palabra? Claro que sí. ¿Se cumplió la promesa de un redentor? Claro que sí. ¿Se cumplió Génesis 3:15? Claro que sí. ¿Se cumplieron las promesas? Sí, se cumplieron. ¿Se cumplieron las profecías que se habían dado acerca del Mesías? Se cumplieron las profecías que se habían dado acerca del Mesías, que Él iba a venir a este mundo, que iba a venir a padecer, gloria a Dios para siempre. Entonces, aleluya, en primer lugar, aleluya, Dios envió a su Hijo a este mundo para cumplir las promesas y las profecías que se dieron en el Antiguo Testamento acerca de Jesús. Segundo, para enseñarnos más perfectamente acerca de la naturaleza de Dios. Sí. Fíjese que esta mañana estaba leyendo algo y me llamó tanto la atención. Algo que leí y hablaba acerca de la santidad. Pero hay una parte ahí de todo eso de la santidad. Hubo un siervo de Dios que le dijo a los hombres que no creían y que no creen en Dios, o que no creen que Jesús vino y nació y tomó forma humana, gloria al Señor para siempre. Y este siervo de Dios le dijo: tráeme una lombriz que comprenda al hombre, y yo te daré a un hombre redimido que comprende a un Dios de amor y de misericordia. ¿Sí? Gloria al Señor. El hombre natural es como el gusano, no puede entender. El gusano no puede decir nada del hombre. El hombre mundano no puede percibir las cosas espirituales, porque para eso es locura. Porque las cosas de Dios tienen de discernirse espiritualmente. Pero el hombre que conoce a Dios puede hablar y decir, aleluya, ¿por qué conoce a Dios? ¿Por qué sabe que hay un Dios de amor y de misericordia? Porque lo ha experimentado en su propia vida. Por eso puede hablar y decir acerca de un Dios de amor y de misericordia. En el libro de San Juan, en el capítulo 14, verso 7, dice: si me conocieseis también a mi Padre, conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Por qué razón? Porque habían visto al Hijo. El Hijo en el Padre y el Padre en el Hijo. Gloria a Dios para siempre. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Ellos conocen a Dios. ¿Por qué razón? Porque han llegado a conocer a Cristo. El hombre redimido, el discípulo verdadero, conoce a Dios porque ha llegado a conocer a Cristo. Gloria al Señor para siempre. Lo ha llegado a conocer en su ministerio, así como pronto lo harían en su muerte, lo harían también en su resurrección. Conocerlo, aleluya, Jesús es conocer a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Las reiteradas afirmaciones de Jesús como Dios, aleluya, encarnado, no admiten duda alguna respecto con este evangelio. Jesús contesta la pregunta: ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Gloria a Dios para siempre, aleluya. ¿Cómo es Dios? Lo vieron ellos a través de la persona del Hijo, a través de Jesús. Gloria a Dios para siempre, lo vieron. Tercero,
para dejarnos ejemplo. Para dejarnos ejemplo. ¿Cuál es el primero? Para Por cumplir las cumplir. promesas y las profecías del Antiguo Testamento. ¿Y cuál es el segundo? Para conocerlo mejor, más perfectamente la naturaleza. Para enseñarnos más perfectamente acerca de la naturaleza de Dios. Tercero, para dejarnos ejemplo. Mire lo que dice la palabra del Señor ahí en 1 de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, que dice, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. En el libro de San Juan, en el capítulo 13, versículo 15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ejemplo, ejemplo. La palabra usada aquí alude tanto, aleluya, a ejemplo como a un patrón. Un patrón. El propósito de Jesús con esta acción era establecer el modelo perfecto de humildad y de amor. De humildad y de amor. Jesús dijo, porque ejemplos he dado. Ejemplos he dado. Gloria a Dios para siempre. Nos ha dejado un ejemplo. Jesús es nuestro modelo, es nuestro patrón a seguir. ¿Alguien ha tenido que coser algo, confeccionar? ¿Sí se dice así? ¿Verdad? ¿Algún vestido, alguna falda? Sí. ¿Sí? ¿Una camisa? Yo recuerdo allá en Guatemala, mi padre cuando decidieron, ¿verdad?, toda mi familia renunciar a la vida de pecado y de maldad, entonces mi padre empezó a confeccionar camisas. Y entonces tiraban en aquella mesa larga que había en la sala, tiraban el poco de tela de diferentes colores, y era así de grueso, el poco de tela. Sí, así era de gruesa la tela. Entonces él venía y agarraba y ponía los moldes encima de la tela y empezaba él a pintar ahí. Y agarraba aquella tijera que en Guatemala en aquel entonces costaba cerca de 350 quetzales. Era una tijerota así grandota, y que solo levantaba poquita la tela y la agarraba, y aquello entraba como que estaba cortando un pedazo de jamón, despacito, y nada que se te corría la tela de un lugar para otro. Y luego ya agarraba y se le iba a poner a cada uno en su máquina, y había que empezar a coser. ¿Qué era lo que él había puesto sobre la tela? Un patrón. Porque si no, entonces, ¿cómo iba a seguir? ¿Cómo iba a cortar? ¿Cuáles eran las de 15,5, las de 16, las de 16,5, 17, las camisas 18, ¿verdad? Imagínense. ¿Cómo iba a hacerlo? Por medio de un patrón. Nuestro patrón, no está hablando de un patrón de jefe, ¿verdad? Que te manda, que te dice, que te paga, gloria al Señor. Es un patrón, un modelo a seguir. Y es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Señor para siempre. Cuarto lugar, aleluya, para morir por el hombre pecador. Hechos capítulo 2, verso 23. Dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Note bien, que la muerte de Cristo no fue algo que se le ocurrió a alguien, sino Dios mismo, el Padre mismo, había ya determinado, gloria al Señor, que Él iba a morir. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 7, dice la palabra del Señor, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Oiga bien, el unigénito Hijo de Dios, aleluya, daría su vida en rescate por todos, aleluya, para que en Él tuviéramos perdón de pecados. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Mira, amado, ¿cuál es el propósito al hablar acerca de todo esto en esta noche a través de este estudio? Gloria a Dios para siempre. El propósito, el objetivo es llegar a ser más como nuestro Maestro. Como nuestro Maestro. Gloria al Señor. Esto es la meta de todo seguidor de Jesús,
que quiere llegar a ser un verdadero discípulo de Cristo. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Sí? Será como su maestro. Gloria a Dios para siempre. Isaías capítulo 53 versículo 3 dice que Jesús era varón de dolores. Así lo dice, ¿no? Varón de dolores. La palabra dolores, makob, en hebreo, indica que el Señor no solo sufrió físicamente, sino que también experimentó momentos de angustia y de tristeza. ¿Sí? Jesús, el Hijo de Dios, experimentó momentos de angustia y tristeza. ¿Es posible padecer así y a la vez tener gozo? Hermanos, ¿sí? ¿Es posible tener angustia y tristeza y al mismo tiempo tener gozo? El hombre allá afuera no lo puede entender. El hombre impío, el hombre pecador, entra a una iglesia y te ve llorar, pero al mismo tiempo te ve saltar, pero al mismo tiempo te ve levantar las manos y que salga desde lo más profundo de tu ser un gloria a Dios. O puede que estés pasando por alguna situación, verdad, adversa, un problema, una dificultad, gloria al Señor, pero dentro de ti hay, aleluya, algo que te impulsa a alabar y a glorificar el nombre del Señor. Te impulsa a cantar, te impulsa, aleluya, a glorificar su nombre. En medio de la angustia, en medio de la tristeza, también hay gozo. Aleluya, si es posible, claro que sí es posible. Aleluya, Jesús nos enseña a mantener un equilibrio sano entre estos dos estados anímicos. Jesús nos enseña. Sí, gloria a Dios para siempre. El gozo del Maestro, el gozo de Jesús se basaba en su relación con el Padre. Amén, aleluya. Sí, sí. El gozo del Maestro. Sí. El gozo de Jesús se basaba en su relación con el Padre. En San Juan capítulo 15, verso 10 y verso 11, gloria al Señor, al hablar de su gozo: si guardareis mis mandamientos, permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Verso 11: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Gloria a Dios para siempre. Vuestro gozo sea cumplido. Aleluya. La palabra perseverancia en la palabra y la obediencia conducen al verdadero gozo. ¿Sí? Cuando hay perseverancia y hay obediencia, hay gozo. Hay gozo. Los creyentes verdaderos obedecen, aleluya, los mandatos del Señor mediante sometimiento a su palabra. En virtud, aleluya, de su compromiso con la palabra de Dios, aleluya, se dedican por completo a hacer su voluntad y de este modo sus oraciones son fructíferas. Hay una respuesta a la oración. ¿Cuándo? Cuando hay el deseo de hacer la voluntad del Padre. Cuando hay en la permanencia en la palabra. Cuando hay obediencia, gloria a Dios para siempre. Las oraciones de los creyentes son oraciones fructíferas. Hay un resultado de las oraciones. ¿Por qué? Porque hay una vida de obediencia. Hay una vida de sometimiento. Hay una vida que quiere hacer la voluntad, aleluya, del Padre. En el libro de San Juan, en el capítulo 14, verso 13 y verso 14 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Verso 14: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Gloria a Dios para siempre. En tercera de Juan, verso 4 dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. En la verdad. Gloria a Dios para siempre. Qué lindo es poder hacer siempre la voluntad del Señor. Gloria al Señor. Esta es la única forma por medio de la cual el gozo puede ser permanente. A pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades de la vida, debemos de permanecer en Cristo Jesús.
Sí, gloria al Señor. ¿En qué se basa nuestro gozo? Le pregunto a usted esta noche. ¿En qué se basa su gozo? ¿En qué se basa su gozo? ¿Su gozo se basa en los placeres temporales? No es un verdadero gozo. ¿Su gozo se basa, amén, en el dinero? Si ese dinero, usted está perdiendo el tiempo. Usted no tiene verdadero gozo. Porque cuando se acabó el dinero, se acabó el gozo. Se acabó el placer, se acabó el gozo. ¿Sí? En los bienes materiales, estoy tan feliz porque el carro me lleva para todos lados. ¿Se te arruinó el motor? ¿Y qué va a pasar? ¡A sacar otro! ¿Voy a tener que tomar el bus? Yo llegué aquí a Colorado y yo tomé el bus aquí en Colorado. Sí, yo tomaba el bus para ir a trabajar. Debajo de las grandes nevadas. Y como nada, ninguna experiencia en nieve, pues yo dije, pues con como dicen allá en Guatemala, con esta chumpita la hago. Me ponía la chumpita y cuando salía afuera, bendito estaba aquello. Pero ni modo, dije, aquí el Señor me va a tener que guardar. Llegando ahí a la 13 y la Chambers, hermano. Ahí donde tiene el negocio, Misael. Mire que llegó el bus y corrí para cruzarme la calle, hermano. Y todavía dice así al hombre del bus y cree que se detuvo. No se detuvo el ingrato. Yo deseaba que por lo menos algún hermano pasara, ¿verdad? Que me diera un aventón para allá. Pero ningún hermano pasaba. Me tuve que ir a meter ahí en el pedacito ese que tenía el burger, fíjese que está en la esquina, y ahí estaba. Aguantando, fíjese. Esperé hasta que pasó el siguiente. Yo aprendí a tomar el vaso. Gloria al Señor para siempre. Se te acabó el carro, se acabó el gozo. Si es así, estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo. No hay un verdadero gozo. O en las amistades que hoy están y mañana te darán la espalda. ¿Sí? Bien dice el dicho. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Nada tienes, nada vales. Hay algunos que están como el zángano. Sí. ¿Usted sabe cómo es el zángano? ¿Sí? Están todas las abejas y yendo a buscar la miel mientras el zángano está ahí comiendo de toda la miel que están trayendo las otras ovejas. Abejas. Imagínense. Si de repente apareció alguien por ahí y le dio muerte a las abejas, ya no llevaron miel. ¿Qué va a comer el zángano? Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Sí. Mientras haya algo que sacar, que compartir, pues ahí está todo el mundo alrededor, hermano. You are my best friend. You are the number one. Cuando ya no tienes nada, te pasa como a la mujer aquella de cuando dice que había una gran hambruna en Israel. No había que comer. Una le dijo, comamos ahora a tu hijo y mañana nos comemos al mío. Y aquella dijo, ok, hay que darle muerte. Y dice que lo partieron, se lo comieron. Pero cuando había que comerse al hijo de la otra, no lo quiso dar. Y en eso iba pasando el rey por el muro. Y dice que la mujer le dijo, salve, oh rey. Y miren lo que contesta el rey. Si no te salva Jehová, le dijo, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Sí? Dijo, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Le dice, bueno, de tanta hambre que hay, rey, que pues comimos a mi hijo y ahora esta no quiere que comamos a su hijo y entramos en un acuerdo. Imagínense, si el gozo
Está por las amistades que uno dice, ay, no, que soy tan popular, hermano. Es que nadie es como yo. Todo el mundo me atiende, todo el mundo, ¿verdad? Está ahí, gloria al Señor. Pero cuando ya no tienes que dar, ¿qué te pasa? A veces ni siquiera las moscas se acercan ahí porque ya no hay nada más que los atrae. Ya no hay miel. Sí, eso es así. Aquí en Guatemala, en la China y donde quiera. Gloria al Señor para siempre. Si el gozo solo porque por las amistades que hoy están y mañana le darán la espalda, se desaparecerán. Bueno, o en el obedecer a Dios es el gozo, en permanecer en su palabra, mantener comunión íntima con el diario y obedecerle cumplidamente. Si ahí esta es la base de tu gozo, pues sigue adelante y mantente ahí. Mantente ahí. Jesús no meditaba en sus aflicciones, sino en la meta final de ellas. No pienses, ay, esta prueba que estoy pasando, este dolor que estoy pasando, esta mi enfermedad que estoy pasando, mire, me va a llevar a la tumba. No, hay algo que Dios quiere hacer a través de lo que está pasando. Si usted no se ha dado cuenta, o si quizás usted pasó ya una prueba grande, gloria a Dios para siempre, y aún usted no se siente con gozo, con agradecimiento en su corazón, pues yo no sé, aleluya, dónde ha puesto usted lo que Dios ha hecho en su vida, en la vida de su familia, en la vida de su esposo, de su esposa, de sus hijos, en lo que Dios ha hecho, gloria a Dios para siempre, porque nosotros debemos de estar alegres, agradecidos por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Aleluya. Sí, hay aflicciones, algo Dios me quiere enseñar a través de esta aflicción. Hay problemas, Dios me quiere enseñar algo a través de lo que estoy pasando. No hay nada que Dios no permita sin que venga con un propósito. Con un propósito. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, o sea, la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús perseveró, aleluya, gloria al Señor, para que pudiera recibir el gozo de haber cumplido la voluntad y exaltación del Padre. ¿Quién va a sentir gozo cargando una cruz? ¿Verdad que nadie? Jesús sí lo hizo. ¿Sí? El gozo puesto, el oprobio, la vergüenza de cargar una cruz y de ser crucificado, porque los únicos que crucificaron eran los malhechores, los maleantes, pero Jesús no era nada de eso. Pero él dice que sufrió con gozo llevó el oprobio cargando aquella cruz. En Lucas capítulo 1 verso 77 dice: para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. La seguridad de Jesús, aleluya, de que su misión, su sacrificio, su muerte en la cruz traería salvación para muchas almas. Esto fue causa de gozo para el Señor. Fue causa de gozo. Si tenía que padecer, pues hay que padecer bien. Si vamos a padecer por causa del Evangelio, pues padezcamos, amado. No como malhechores, dice verdad el escritor sagrado, sino como gente que está haciendo la diferencia. Como te dije hace unas semanas atrás, ya cuando ya la gente, verdad, ya no mire que está haciendo la diferencia, entonces hay que afligirse. Hay que afligirse. Porque la gente ya no está mirando que está haciendo la diferencia. Jesús hizo la diferencia. Jesús sufrió con gozo, gloria al Señor, para dar salvación a la humanidad. La seguridad de Jesús de que su misión, su sacrificio, su muerte en la cruz traería salvación para muchas almas. Esto fue causa de gozo para el Señor. Gloria al Señor. Aleluya. ¿En qué meditamos nosotros cuando estamos sufriendo o estamos en pruebas? ¿En qué medita usted? ¿Medita más en las pruebas? Si la prueba me hace llorar, yo solo soy un mar de lágrimas, día y noche. Día y noche. ¿Qué hago? ¿Medito en las pruebas? ¿O en los propósitos finales de esas pruebas?
no meditemos tanto en nuestras aflicciones, problemas, dificultades. Usted en medio de eso, alabe y glorifique a Dios. Aleluya. Sí. ¿Usted no aprendió a hacer eso? Yo lo he aprendido. ¿Sí? ¿Te confesaré algo? En los 2 primeros años de ministerio yo le ponía tanto coco a todos los problemas y dificultades. Y hasta mis hijos terminaban pagando los platos rotos. Hasta la esposa. Pero yo dije, pero si este no es mío, esto es del Señor. Si lo que yo tengo que arreglar lo arreglo, y lo que no puedo arreglar, pues Señor, encárgate tú. Al fin y al cabo, yo simple y sencillamente te estoy ayudando. Si yo como ayudante ya no te sirvo, pues trae a otro y que te siga ayudando. Pero así de sencillo. Y yo aprendí eso. Y sabe, aprendí del ejemplo del pastor que yo tuve. Sí. Aprendí también. Y por eso vale la pena uno leer, pero no simplemente por leer. Leía un libro de un hombre de Dios. Y el hombre de Dios empezaba a dar su testimonio de todo lo que pasaba en el ministerio. Y él decía que cuando él llegaba el domingo, él daba lo que tenía que dar, hacía lo que tenía que hacer. Y después, al poner un pie fuera de la iglesia, decía él, que se desenchufaba. Se desenchufaba de todo. Agarraba a su esposa, a sus hijos y se iba. Y se desenchufaba de todo. De todo. ¿Sí? Llegaba a su casa desenchufado. Imagínense ponerle tanto coco a todos los problemas que uno pasa. Olvídese, para eso uno ya se hubiera vuelto loco, hermano. Sí. Ya se hubiera vuelto loco. Imagínense si estuviera enfermo, tuviese alguna enfermedad. La enfermedad quizás no te va a matar, pero todos los problemas que te vienen encima te van a matar. Y si usted se pone a analizar, todos los ministros, la gran mayoría de ministros, han muerto y han terminado con un derrame cerebral. La mayoría. Sí, murió tu abuelo, ¿no? La mayoría de ministros. ¿En qué tenemos nosotros que meditar entonces? No los problemas. Miren lo que dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Meditemos siempre en las cosas buenas. Gloria al Señor, que las pruebas pueden hacer por nosotros. Solo así podremos mantener el gozo, aún en medio de las pruebas y dificultades que pasemos o que estemos pasando, y de esta manera seremos como nuestro Señor. Mire lo que dice Santiago capítulo 1 del verso 2 al verso 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mantenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Gloria a Dios para siempre. Jesús se gozaba al ver el arrepentimiento de los publicanos y de los pecadores. ¿Nos gozamos cuando alguien se arrepiente y es bautizado? Claro que sí. Sí, claro que sí. Gloria al Señor. Te lo voy a dejar ahí. Gloria al Señor. Pero meditemos siempre en lo que Dios quiere hacer a través de todo lo que nos venga a nuestras vidas. Sí. Y hagamos siempre la voluntad del Señor. ¿Sí? Porque eso es lindo, hermanos. ¿Sí? Cuando usted permanece en la palabra, cuando usted es obediente, hay un gozo. Los problemas y dificultades no le quitan el gozo. Al contrario, debe de ser un creyente lleno de gozo y de felicidad. Gloria al Señor. Aleluya. Bien, póngase de pie. Gloria a Jesús.